muy bonito poder tener un compañerismo, pero más bonito poder saber qué y para qué es ese compañerismo. Porque compañerismo como seres humanos todos lo tenemos. Todo ser humano de alguna o de otra manera, si no busca el compañerismo, el ser humano está condenado a perder las facultades de pensamiento, las facultades de idea, las facultades de razonamiento, porque el ser humano, por ser de la especie humana, por ser de la naturaleza única, porque no fuimos diseñados como los animalitos del campo, como las fieras, como los insectos. El ser humano es una raza única y como seres humanos, a través de esa capacidad de razonamiento, el ser humano ya viene con esos dotes del compañerismo. Si el ser humano dejara de tener compañerismo con otros seres humanos, el ser humano puede perder incluso la capacidad de los sentidos. El ser humano fácilmente se puede volver, comúnmente se conoce como una persona peligrosamente hablando esquizofrénica, peligrosamente hablando con las capacidades de ya no razonamiento, de ya no tener la capacidad de poder ver, pensar, hablar y razonar coherentemente. Porque el ser humano fue diseñado para eso, para vivir en compañerismo. Pero cuando tenemos el uso de razón de qué clase de compañerismo queremos tener, eso es otro tema. Porque el ser humano por naturaleza busca el compañerismo religioso, por naturaleza. El ser humano por naturaleza quiere ser religioso. El ser humano por naturaleza quiere adorar algo o a alguien, porque es la naturaleza del ser humano. Y uno puede decir, ¿cómo es eso si yo conozco gente atea? Pues ateamente hablando, también tiene sus creencias. Y la creencia de un ateo es creer que Dios no existe. Entonces tiene una creencia. Y para compartir la creencia el ateo, tiene que tener a alguien a quien compartirle su creencia. Entonces, cree en algo, cree que Dios no existe. Y se forman los grupos de no creyentes en el dador de la vida, mejor conocidos como los ateos. Es decir, todos los seres humanos, llámese cristianos, musulmanes, judíos, chamanes, llámese de ideología hindú, o los seres humanos que dicen no creer en nada, mas sin embargo automáticamente están demostrando que creen en algo, porque automáticamente dicen no creer en Dios. Entonces tienen una creencia de no creer. Por eso debería de el ser humano, por naturaleza, darse cuenta qué es lo que quiere creer, qué es lo que quiere tener. Podemos creer en cualquier cosa, podemos creer en cualquier Dios y podemos tener cualquier compañerismo, llámese religioso, llámese ateo, llámese chamán, llámese judío, llámese hindú o de la línea del taoísmo. Porque una cosa es descubrir que somos de la naturaleza humana y que pertenecemos a la especie de los seres humanos. No tenemos genes de monos, de micos, de cabras, de cebras, de leones. No tenemos genes de ellos. Tenemos los genes de la especie humana. Y por tener los genes de la especie humana, somos seres humanos. Hoy
después de descubrir que somos de la raza o de la especie humana, ¿qué clase de compañerismo queremos tener con nosotros mismos? Porque una cosa es aquí y ahora y fingir como seres humanos que estamos bien. O deprimirnos y hacer creer que estamos mal. Porque esa es la naturaleza humana. Tener un compañerismo, llámese negativo o positivo, llámese social, económico, político o religioso. Porque el ser humano, esa es su naturaleza. Vivir en una sociedad de compañerismo naturalmente humana. Y por el cuanto el ser humano busca esa naturaleza de compañerismo humano, pierde lo más importante que el ser humano podría llegar a tener, que es el compañerismo con uno mismo. Ese compañerismo con el yo. Y cuando el ser humano comienza a tener compañerismo con el yo propio, ese yo que siempre está conmigo, ese yo que donde quiera que vaya yo, ese yo está, porque esa es la parte fundamental del ser humano y es lo que el ser humano descuida. Cuando el ser humano tiene uso de razón, cuando el ser humano se da cuenta que tiene los genes de la especie humana, cuando el ser humano se da cuenta que tiene el poder de poder pensar, hablar y razonar, el ser humano pierde lo más importante, que es descubrir que tiene un poder extraordinario dentro de él. Y por descuidarse el ser humano de ese poder tan maravilloso que tiene dentro de él, entonces busca la sociedad, busca el compañerismo religioso, busca el compañerismo político, busca el compañerismo para hacer lo que no debería de hacer el ser humano, porque buscando un compañerismo extremo, nos descuidamos del verdadero compañerismo que deberíamos tener, que es el compañerismo interno. Poder descubrir que dentro de cada uno de nosotros no solo está los razonamientos del espíritu, no solo está la conciencia del espíritu, no solo está el pensamiento del espíritu, no solo están las emociones. Y nota, eso no son los 5 sentidos del cuerpo, de la materia, de la especie humana, porque bien conocemos los 5 sentidos de nuestro cuerpo. El sentido de la vista, que nos permite ver todo lo que nos rodea. El sentido del tacto, que nos permite tocar y palpar lo que querramos tocar o palpar. El sentido del olfato, que nos permite poder oler. El sentido del oído. Y comenzamos todo ese control de nuestros sentidos. Pero ¿qué de lo que controla esos sentidos? Porque nosotros podemos creer que controlamos la vista. Nosotros podemos creer que controlamos el olfato. Y nosotros creemos que controlamos todos los sentidos que puedan estar en nuestra materia. Pero lo más importante, ¿qué es lo que controla esta materia? Y allí es donde el ser humano, por no darse a la tarea de estudiar minuciosamente qué es lo que controla esta materia, el ser humano busca un compañerismo. Y por cuanto el ser humano no tiene el poder ni la capacidad de controlarse a sí mismo, de controlar sus sentidos, de controlar sus emociones, de controlar sus pensamientos, el ser humano, por no tener el control, busca el compañerismo político,
busca el compañerismo religioso, busca el compañerismo social, que es algo fundamental por ser de la especie humana. Pero qué mejor sería de buscar el compañerismo en nosotros mismos y a través de ese compañerismo de nuestro espíritu, que es lo único que el ser humano tiene, porque lo demás es pura ilusión. Las religiones hoy están y mañana no están. La fe hoy se crea en base a un sistema de sociedad religiosa que inventa un dogma, un credo, una tradición en base al ambiente social que se genera en ese determinado tiempo, en esa determinada sociedad y en ese determinado grupo que compone esa especie. Pero si nos damos cuenta que el Espíritu, que es lo que verdaderamente nos acompañará desde que nacemos hasta que morimos, qué mejor que buscar el compañerismo de nuestro espíritu. Porque el ser humano por naturaleza sabe que lo que nace del vientre de una mujer es una materia. Es una materia que necesita en su momento del alimento de la otra materia donde estuvo. Pero cuando ese niño de esa materia rompe matriz y sale, ya ese niño necesita vida propia. Y para que ese niño o niña necesite vida propia, tiene que haber un espíritu. Y automáticamente ese niño se despoja del alimento de la materia que lo mantuvo por 9 meses alimentándose. Y cuando el ser humano, ese niño, nace, recibe un espíritu, el espíritu de vida. Y es allí donde el ser humano debería de darse cuenta que es lo único que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y si no tomamos control de nuestro espíritu, automáticamente el espíritu tomará control de nosotros. Así como decimos que creemos que dominamos la vista para no ver lo que no queremos ver, así como decimos que dominamos el sentido del oído para no oír lo que no queremos oír, así como decimos que tenemos control de nuestra lengua, de nuestro tacto, para no sentir el sabor, para no hablar lo que no tenemos que hablar, y decimos que tenemos el control de nuestros sentidos, de nuestra materia. ¿Se imaginan si nosotros lográramos tener control de nuestro espíritu? El espíritu de vida que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo control de nuestro espíritu, tenemos control de los espíritus que rodean a ese espíritu. Y una vez teniendo control del espíritu que nos da vida, entonces dominamos los sentidos del espíritu. Porque una cosa son los sentidos de la materia y otra cosa son los sentidos del espíritu. Y con los sentidos del espíritu podemos oír a Dios. Con los sentidos del espíritu podemos hablar de Dios. Con los sentidos del espíritu podemos en la dimensión de los espíritus palpar a Dios, tocar a Dios. ¿Se imaginan si el ser humano no perdiera lo más maravilloso que ha recibido al nacer, que es el espíritu de vida? Automáticamente el ser humano no necesitara de religión, no necesitara de política, no necesitara de un compañerismo social para sentirse importante. Si el ser humano hace contacto con su espíritu, que es lo único que lo acompaña en este mundo, porque cuando el ser humano deja de estar con vida, ¿cuándo es que nos damos cuenta que ya no tenemos vida? Cuando a través de nuestro espíritu que ya está fuera del cuerpo, vemos que nuestra materia la llevan a
tirala a un hoyo. La materia ya acabó su proceso de vida, porque el espíritu salió. ¿Y dónde está ese espíritu entonces si ya nuestra materia está muerta? En el mundo de los espíritus. Si tan solo nos diéramos cuenta del potencial tan maravilloso que Dios nos ha dado, si tan solo nos diéramos cuenta que no necesitamos de política, religión, no necesitamos de sociedades para sentirnos lo que verdaderamente somos, hijos de Dios, predestinados por Dios para vivir en la eternidad de Dios, para ser a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nos damos cuenta de ese potencial tan maravilloso que Dios nos ha dado, cuando hacemos contacto con nuestro espíritu, ya no es nuestro espíritu controlándonos a nosotros, sino que nosotros controlando al espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos lograr controlar el espíritu que le da vida a esta materia? Hagamos una prueba. Utilicemos nuestra vista y veamos que tenemos control de nuestra vista. La cerramos cuando queremos, la abrimos cuando queremos. Hagamos una prueba. Tomemos control de nuestro tacto, de nuestra lengua, de nuestras manos, todo lo que haga contacto. Y nos daremos cuenta que tenemos control de nuestra lengua. Hagamos una prueba con nuestros oídos. Tapemos nuestros oídos y no oigamos lo que no queremos oír. Hoy hagamos la prueba de tomar el control de nuestro espíritu. Si nosotros tomamos control de nuestro espíritu, que es el espíritu que nos da vida, entonces surge una obra maravillosa dentro de cada uno de nosotros, que es poder descubrir al que creó el espíritu. Y cuando descubrimos al que creó el espíritu, entonces descubrimos a Dios, el creador de todo, el creador de lo visible e invisible. Jamás el ser humano que logra descubrir el potencial que tiene por dentro, eso maravilloso, que no se ve, que no se oye, que no se palpa, pero que es una obra maravillosa que cada ser humano tiene cuando el ser humano tome el control de sí mismo. El ser humano no necesitará de intermediarios. El ser humano no necesitará de profetas. El ser humano no necesitará de vicarios. El ser humano mucho menos necesitará de una religión para poder conocer a Dios, porque el ser humano conocerá a Dios dentro de todo el poder y la capacidad y facultad que tiene el ser humano. Poder hablar con Dios sin intermediarios, podernos sentir hijos de Dios en todo tiempo y a toda hora, tener el control de nuestro espíritu, tener el control de nuestras emociones, tener el control del mundo de los espíritus, tener el control de la gracia divina. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos el poder, la potestad y la facultad por la gracia divina de hacer contacto con la divinidad, de hacer contacto con Dios, no a través del compañerismo religioso, no a través de vicarios, no a través de todo eso que se conoce como las sociedades religiosas. ¿Qué mejor y más grande privilegio que el ser humano sea religioso por sí mismo? Que el ser humano haga contacto con su espíritu, que el ser humano reconozca que es un hijo de Dios sin necesidad que otro ore por él, que otro lo bendiga, ni mucho menos que otro lo represente, porque lo que nos representa a cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Todos y cada uno de los seres humanos darán cuenta de lo bueno, de lo malo, de lo grande, de lo pequeño, de lo que hicieron.
No solo en este planeta Tierra a través de su cuerpo, sino a través de su espíritu. Allí no hay profetas, no hay sabios, no hay vicarios, no hay nadie que nos represente, porque todos y cada uno van a ser llamados por su nombre. Y todos y cada uno van a ser recompensados. ¿Y dónde está eso tan maravilloso que se conoce como el libro de las memorias, como el libro de la vida, como el libro de la vida del Cordero? ¿Dónde está? En cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos fieles testigos de lo que hemos hecho, de lo que somos, de lo que hablamos, de lo que procesamos, de lo que tenemos. No hay libros que el ser humano puede imaginarse a través de esas ilusiones apoteósicas que Dios va a sacar un libro. Cada ser humano es un libro. Y cada ser humano sabe lo que ha hecho. Cada ser humano sabe la gracia de Dios que tiene dentro de él. Cada ser humano ha reconocido a Dios dentro de él. Cada ser humano sabe lo maravilloso que tiene. Cada ser humano es un libro, el libro de la vida. Pero han habido seres tan maravillosos como Abraham, Isaac, Jacobo, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Daniel, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, el gran apóstol Pablo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, hombres y mujeres maravillosos de la historia que no se quedaron con solo ser libros de la vida, pasaron a ser libros de la vida, testimonios puros del libro de la vida del Cordero. Hombres y mujeres que son testimonios únicos, que tienen ganada no solo la eternidad, sino el derecho de llamarse hijos de Dios. No buscaron patrones de comportamientos sociales, no buscaron patrones de comportamiento religiosos, se sentaron por la gracia divina a verse a sí mismo, a ver su espíritu, a hablar con su espíritu, a hacer compañerismo con ese compañerismo tan maravilloso de ser ellos mismos. Hombres y mujeres que rompieron todos los patrones de comportamiento humano, que rompieron las leyes establecidas, que rompieron los protocolos de las sociedades religiosas y se vieron a sí mismos como lo que eran, hombres y mujeres diseñados y predestinados por Dios para ser fieles libros de testimonio de la vida. ¿Qué somos nosotros en pleno siglo XXI, año 2025? ¿Queremos ser libros de la vida o queremos ser libros de la vida del Cordero? Esos hombres y mujeres que darán testimonio de que tomaron control de sus pensamientos, tomaron control de sus emociones, tomaron control de la quinta dimensión, tomaron control del diablo, tomaron control del mundo de los espíritus, se vieron a sí mismos como lo que verdaderamente eran, hijos de Dios, hombres y mujeres predestinados por Dios que se descubrieron a sí mismos y vieron que no eran de este mundo, no eran de esta sociedad, no eran para pertenecer a una religión. Pablo lo dijo, Pablo lo escribió. Hombres y mujeres maravillosos de la historia, que el mundo no era digno ni de siquiera mirarlos. Hombres y mujeres maravillosos que se descubrieron a sí mismos a través de la gracia que Dios les había puesto dentro de ellos. Hombres y mujeres que no necesitaron corona papal, que no necesitaron un profeta que los representara, hombres y mujeres que sabían que Dios mismo estaba dentro de ellos para representarlos por toda la eternidad. Descubrir ese poder que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. No está en la economía, no está en la religión, no está en esas sociedades que se dicen ser la iglesia de la prosperidad. Está en el poder de la bendita sangre del Cordero, del unigénito Hijo de Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.
Veámonos en el espejo de la palabra. Cada vez que nos veamos, veámonos como lo que somos, hijos de Dios. Veámonos como los que somos, libros del dador de la vida. Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de la gracia divina. Cada uno de los hombres y mujeres de la historia universal de la iglesia, desde Adán, pasando por los patriarcas, llegando a Noé, llegando a todos esos hombres y mujeres de la historia del Antiguo Testamento, viendo todos esos hombres y mujeres maravillosos de la historia del Nuevo Testamento. Todos y cada uno de ellos son los libros de la historia universal de Dios. Todos y cada uno de ellos son el testimonio vivo. Cuando el gran ángel fuerte le dice a Juan, el discípulo amado, los libros fueron abiertos, cada hombre y mujer se levantó. He aquí el libro Pablo, he aquí el libro Ireneo, he aquí el libro Colombo, he aquí Mateo, Marco, Lucas, Juan, he aquí los profetas, libros de la historia de Dios. ¿Qué haremos cuando estaremos en la eternidad? Seremos los libros de Dios, seremos los testimonios puros del universo, de lo que no tuvo ni principio ni fin, porque eso es lo que es un hijo de Dios. No hay tiempo para perder el tiempo en la religión. No hay tiempo para buscar un vicario que nos represente. No hay tiempo para perderlo en esas cosas insignificantes. Descubramos el poder que tenemos cada vez que nos levantamos. Vemos el poder de Dios en ese aire que respiramos. Cada vez que nos acostamos, vemos ese poder de Dios en esa oportunidad de ir al descanso. Cada vez que vemos a la familia humana como esa especie de una obra maravillosa de la creación de Dios, somos parte de Dios porque somos parte de la naturaleza de la familia humana, somos parte de las galaxias, somos parte de las estrellas, es decir, somos parte de Dios mismo. Eso es lo que es el ser humano. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en andar buscando lo que no tenemos dentro? Si lo que tenemos dentro es la gracia divina, lo que tenemos dentro es a Dios, lo que tenemos adentro es el Espíritu Santo, es a Jesucristo mismo, el dador de la vida. ¿Por qué perder el tiempo en ilusiones apoteósicas de sistemas, de creyentes que inventan cualquier cosa para mantener alejado al espíritu del ser humano? Aquí y ahora no hay papa que nos dé vida. La vida la da Dios mismo a través del espíritu que tenemos. ¿En qué iglesia se inventó el espíritu de vida que tenemos? ¿En qué iglesia se inventó la familia humana? ¿Qué religión? ¿Qué papa, qué apóstol, qué misionero, qué profeta, qué ungido inventó eso? El único que lo inventó, lo diseñó, lo creó, fue el gran Dios de la gloria, mejor conocido como nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Por qué perder el tiempo en andar buscando fuera lo que tenemos dentro? Dentro de cada uno de nosotros está Dios. Dentro de cada uno de nosotros está la eternidad. Dentro de cada uno de nosotros está el bendito Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo. Qué lindo es poderse levantar sabiendo que tenemos a Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Qué lindo es poder disfrutar de la vida sabiendo que Jesucristo jamás nos ha dejado. ¿Se imaginan si pensamos que Él nos dejó? Entonces, ¿dónde está el oxígeno que Él ha puesto? Si Él nos da oxígeno, Él nos puso un maravilloso foco, mejor conocido como el sol. En la noche nos puso una maravillosa luciérnaga, mejor conocida como la luna. Nos puso un cielo estrellado para disfrutar. Nos creó una casa tan maravillosa como es este planeta Tierra, con naturaleza viva, ríos, mares, bosques, montañas.
Entonces, ¿quién ha creado eso? Ningún religioso, ninguna sociedad, ningún vicario, ningún profeta, ningún apóstol. Aparte, ellos mismos son creados por el que nos creó a nosotros mismos. Es decir, el creador de los cielos y de la tierra nos vive en todo tiempo y a toda hora. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime,
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre